En el invierno de 1923, en las tierras yermas del estado de Durango, un hacendado fue hallado muerto en su propio granero. Tenía el pecho abierto. El corazón había sido removido con una precisión que ningún cuchillo de carnicero podría explicar. Pero eso no fue lo que perturbó al delegado cuando llegó a la escena. Lo que lo perturbó fue lo que encontró junto al cuerpo: un perro, un labrador negro, enorme, inmóvil, tumbado sobre la herida abierta del hombre muerto, como si estuviera guardando algo. ¿Qué fue lo que ese perro vio esa noche? ¿Y por qué nadie en el pueblo quiso hablar de ello jamás? Lo que estás a punto de escuchar fue enterrado durante décadas en los archivos de la prefectura de Durango. Una historia que los propios funcionarios de la época prefirieron no documentar del todo. 3 páginas de un expediente que termina de forma abrupta, con una sola anotación escrita a mano en el margen: caso cerrado por razones no documentadas. Sin firma, sin fecha, sin explicación. Algunos misterios no se resuelven porque nadie quiso resolverlos. Esta es la historia de don Aurelio Vargas Montiel, hacendado, viudo y hombre solitario. La historia de Capitán, su perro labrador negro, el ser más leal que jamás caminó sobre aquella tierra maldita. Y la historia de un hombre que llegó con la lluvia, con manos de carpintero y ojos de depredador. Un hombre al que llamaban Ezequiel Mora, aunque ese no era su verdadero nombre, porque los hombres como él nunca usan su verdadero nombre. Mi nombre es tu nombre, y hoy te llevo al México de 1921, a un lugar donde la revolución había terminado, pero la violencia nunca se había ido. Solo había cambiado de disfraz. Antes de continuar, si llegaste aquí por primera vez, este canal existe para eso. Historias que la historia oficial no quiso contar. Oscuras, misteriosas, perturbadoras. Si eso es lo que buscas, suscríbete ahora y activa la campana. No te arrepentirás. Y si ya estás suscrito, gracias por seguir aquí. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Era el año de 1921. México llevaba más de una década sangrando. La revolución había comenzado en 1910 con el grito de Francisco I. Madero. Luego vino Zapata, luego Villa, luego el caos dentro del caos. Ejércitos de campesinos que se convertían en asesinos, generales que se convertían en traidores, presidentes que morían baleados antes de terminar su mandato. Para 1921, el polvo de la guerra había comenzado a asentarse. Pero el polvo de la guerra nunca se va del todo. Se mete en los pulmones, en las grietas de las paredes, en los ojos de los hombres que sobrevivieron. Y en las tierras del estado de Durango, ese polvo tenía un sabor particular, a sangre vieja, a pólvora húmeda, a tierra que había bebido demasiados hombres. El estado de Durango era, en aquel entonces, un territorio de contrastes violentos. Al norte, la Sierra Tarahumara, azul y fría, habitada por indígenas que habían sobrevivido al colonialismo español y a la revolución con una dignidad silenciosa que los mestizos nunca entendieron. Al sur, valles secos, rancherías dispersas, caminos de tierra que en temporada de lluvias se volvían ríos de lodo y en temporada seca se volvían polvareda cegadora. En el corazón de ese territorio olvidado, a 40 kilómetros de la ciudad de San Dimas del norte y a 3 horas de camino a caballo de cualquier punto que pudiera llamarse civilización, existía una propiedad que los mapas del catastro registraban simplemente como Hacienda Vargas. Pero nadie la llamaba así. Todo el que vivía en un radio de 50 kilómetros la conocía por otro nombre: la Boca del Lobo.
El nombre había nacido generaciones atrás, cuando el abuelo de don Aurelio, un hombre de apellido Montiel y carácter de pedernal, había cazado un lobo enorme en los límites de la propiedad. Decían que el animal, herido de muerte, había caído exactamente en el centro de lo que hoy era el patio principal. Decían que rugió 3 veces antes de morir. Decían que el abuelo Montiel lo había desollado y colgado la piel sobre la entrada principal como advertencia. No a los lobos, a los hombres. La piel llevaba décadas podrida, pero el nombre había quedado, y con el nombre la reputación. Quien entraba a la boca del lobo rara vez salía con ganas de volver. Don Aurelio Vargas Montiel tenía 52 años cuando esta historia comienza. Era un hombre construido por el trabajo y el tiempo, hombros anchos que el campo había labrado durante décadas, manos que parecían hechas de roble viejo, una barba cerrada con más gris que negro que le daba el aspecto de un patriarca bíblico. Caminaba con la postura de alguien que ha cargado mucho y se ha negado a doblarse. Pero eran los ojos lo que la gente recordaba, negros, completamente negros, o al menos así los veían quienes lo miraban de frente. Los trabajadores de la hacienda juraban, en voz baja y con el mezcal encima, que don Aurelio no tenía pupilas, que sus ojos eran del mismo color de noche a mediodía que a las 3 de la madrugada, como 2 pozos secos que se hubieran llenado de oscuridad en lugar de agua. Era un hombre justo, eso sí. No era de los hacendados que azotaban a sus peones o los endeudaban de por vida en la tienda de raya. Pagaba lo acordado, exigía lo acordado y no pedía más. En los años de la Revolución había mantenido a su gente unida con una autoridad que no necesitaba de pistola ni de látigo. Simplemente bastaba con que llegara caminando por el campo para que todos volvieran al trabajo sin que dijera una sola palabra. Había tenido una esposa, Consuelo, mujer de Sinaloa, pequeña y de risa fácil, que había llenado la hacienda de plantas y de color durante 20 años. En 1918, la gripe española se la llevó en 4 días. Don Aurelio no lloró en público, no porque no sufriera, sino porque nadie en 50 años le había visto llorar, y no iba a empezar ahora. Pero los peones más viejos notaron que después de la muerte de Consuelo, los ojos del patrón se volvieron todavía más oscuros. Habían tenido 3 hijos. Los 3 habían crecido, se habían educado en la capital y se habían quedado allá. Cartas ocasionales, visitas rarísimas. La modernidad de la Ciudad de México tenía poco que ver con los campos áridos de Durango, y los hijos de don Aurelio habían elegido la modernidad sin culpa ni disculpa. El hacendado lo entendía, no los culpaba. Pero quedarse solo en aquella tierra inmensa, con el viento arrastrando polvo entre las paredes de adobe, era una soledad que pesaba más que cualquier carga física que hubiera cargado en su vida. En el año de 1919, 2 años antes de que esta historia comenzara a descomponerse, don Aurelio encontró algo en el pozo seco que había en el fondo de la propiedad, a unos 300 metros de la casa principal, en un terreno que nadie visitaba porque no había razón para ello. Escuchó el sonido primero, un quejido tan pequeño, tan agudo, que en principio pensó que era el viento colándose por alguna grieta en la tierra. Se asomó al borde del pozo. En el fondo, cubierto de polvo y de miedo, había un cachorro de labrador, negro como la brea, con los ojos todavía casi cerrados. No tendría más de 2 semanas de nacido. Nadie supo nunca cómo había llegado hasta ahí. El pozo tenía 6 metros de profundidad. No había huellas alrededor.
No había señales de ninguna madre, de ninguna camada, de ningún dueño. El animal simplemente estaba ahí, como si hubiera aparecido. Don Aurelio lo bajó él mismo con una cuerda y un cesto de mimbre. Lo sacó. Lo limpió con un trapo húmedo en la cocina principal, mientras la cocinera, una mujer enorme llamada Remedios, lo miraba con desconfianza desde el otro extremo de la mesa. «Patrón, los perros que aparecen de la nada traen cosas», dijo Remedios. Don Aurelio no respondió. Le dio leche tibia al cachorro con un trapo doblado y lo llevó a su recámara. Lo llamó Capitán, porque desde el primer día el animal asumió una postura que no correspondía a su tamaño. Se instaló entre don Aurelio y la puerta, como si su trabajo fuera interponerse entre el hombre y el mundo, como si hubiera nacido sabiendo que esa era su función. Para 1921, Capitán era un labrador adulto de proporciones extraordinarias. Negro como la noche sin luna, con ojos de un ámbar oscuro que capturaban la luz de una manera que hacía pensar que el animal estaba siempre evaluando, siempre procesando, siempre consciente de algo que los humanos a su alrededor no podían ver. Los peones lo respetaban más de lo que respetaban a la mayoría de las personas, y Capitán lo sabía. Dormía al pie de la cama de don Aurelio. Comía en la cocina principal, no con los demás perros de trabajo en los establos. Acompañaba cada ronda por la propiedad, cada visita a la ciudad, cada conversación en la baranda que el hacendado tenía consigo mismo mirando las montañas al atardecer. Era el único ser vivo al que don Aurelio hablaba con regularidad. Y los trabajadores, en voz muy baja, decían que el perro entendía cada palabra. Fue una noche de octubre de 1922. La lluvia había llegado fuera de temporada, cosa que en Durango se interpretaba como mal augurio. No la lluvia en sí, sino la lluvia en octubre, cuando el suelo ya no la esperaba, cuando los surcos ya estaban secos y los animales ya habían ajustado sus ritmos al otoño. Una lluvia así, decían los viejos, venía cargada de cosas que no pertenecían al mundo ordinario. Don Aurelio estaba en la sala principal, leyendo a la luz de una lámpara de petróleo, cuando Capitán se levantó de golpe. No ladró, no gruñó, se puso de pie y quedó inmóvil mirando hacia la puerta de entrada con una rigidez que don Aurelio reconoció como diferente a su vigilancia habitual. 30 segundos después, llegó el golpe en la puerta. El capataz, Bernabé Fuentes, un hombre de 45 años con bigote de herradura y la desconfianza natural del que ha vivido demasiadas cosas malas, fue el primero en llegar a la entrada. Abrió la mirilla de madera. Afuera, empapado hasta los huesos, con el sombrero pegado a la cabeza por el agua, había un hombre, alto, muy alto, casi 1,90 m, delgado de una manera que parecía esforzada, como si la carne no hubiera alcanzado para cubrir los huesos del todo. Llevaba una mochila de cuero sobre la espalda y unas alforjas vacías. Su ropa era de trabajo, desgastada pero no rota, y tenía unos dedos extraordinariamente largos. Bernabé lo notó de inmediato, aunque no supo en ese momento por qué ese detalle lo inquietó. Los dedos del hombre eran casi el doble de largos de lo normal. Dedos de pianista, habría dicho alguien más educado. Dedos de araña, pensó Bernabé. «Me llamo Ezequiel Mora», dijo el hombre. Su voz era tranquila, medida, sin el acento específico de ninguna región. «Vengo de Zacatecas. Era carpintero en la hacienda de don Próspero Alcántara, hasta que la hacienda cerró. Perdí mi caballo en la crecida del río hace 3 horas. Solo pido techo y algo caliente esta noche». Bernabé iba a cerrar la mirilla cuando escuchó la voz de don Aurelio a sus espaldas. «Ábrele, patrón.
No lo conocemos. Ábrele, Bernabé. Ningún hombre duerme bajo la lluvia mientras yo tengo techo. Bernabé abrió. Ezequiel entró. Y Capitán, que había seguido a don Aurelio hasta la entrada, se detuvo exactamente a 2 metros del extraño y se quedó inmóvil. No ladró, no gruñó, no atacó. Solo quedó parado, mirando al recién llegado con esos ojos de ámbar oscuro que no parpadeaban, sin moverse un centímetro, como una estatua de piedra negra en el centro del corredor. Ezequiel lo miró y sonrió. Fue esa sonrisa lo que Bernabé recordó años después. No había nada malo en ella técnicamente. Era una sonrisa educada, tranquila, incluso amable, pero no llegaba a los ojos. Ezequiel Mora era habilidoso. Eso era innegable. Al día siguiente de su llegada, sin que nadie se lo pidiera, inspeccionó el tejado del granero y señaló 3 vigas que estaban comenzando a pudrirse desde adentro. Nadie las había visto. Bernabé tuvo que admitir, con molestia, que de no haberlas reemplazado, el granero habría colapsado con las primeras lluvias fuertes de diciembre. En la primera semana, reparó 4 cercas, recalfateó las juntas del almacén principal y reemplazó 2 ventanas de la casa cuyas bisagras llevaban años fallando. Trabajaba solo, en silencio, con herramientas que sacaba de su mochila de cuero, con el cuidado meticuloso de alguien que trata sus instrumentos como extensiones de su propio cuerpo. Don Aurelio lo observaba desde la distancia con algo que en un hombre más joven habría llamado admiración, pero que en él era más parecido al reconocimiento. El reconocimiento de alguien que sabe trabajar bien y que valora eso por encima de muchas otras cosas. En la segunda semana le ofreció quedarse un mes a cambio de comida, techo y un peso diario. Ezequiel aceptó sin regatear. Al mes se convirtieron en 2, los 2 en 3. Y en algún momento, sin que nadie pudiera señalar exactamente cuándo, Ezequiel Mora dejó de ser el carpintero que se quedó y se convirtió en una presencia permanente de la hacienda, con su propio cuarto en el ala sur de la casa principal, acceso a la cocina y el hábito de sentarse con don Aurelio en la baranda al caer la tarde. Eran conversaciones largas las que tenían esos 2 hombres solos. Don Aurelio hablaba de la tierra, de los años de la revolución, de Consuelo, de sus hijos que no volvían. Hablaba como hablan los hombres solitarios cuando finalmente alguien los escucha, sin orden, sin estructura, saltando de un recuerdo a otro como quien rebusca en una caja vieja. Y Ezequiel escuchaba, con una paciencia y una atención que don Aurelio no había encontrado en ningún ser humano, quizás con la excepción de Consuelo. Una atención total, sin prisa, sin el gesto de quien espera su turno para hablar, como si cada palabra del hacendado fuera importante, como si estuviera archivando todo. Don Aurelio, en su soledad de años, tomó eso como amistad. No se le ocurrió que podría ser otra cosa. Capitán, durante estas conversaciones, siempre estaba presente, siempre entre don Aurelio y Ezequiel, siempre con esos ojos de ámbar fijos en el carpintero. Ezequiel nunca le extendió la mano, nunca intentó acariciarlo, y el perro nunca se acercó a él, como 2 planetas en órbitas que nunca se cruzarían. El primero en notarlo fue un peón joven llamado Isidro Telles, de 17 años, que dormía en los establos con los demás trabajadores y que tenía el sueño ligero de los que han crecido en lugares peligrosos. A la tercera semana de la llegada de Ezequiel, Isidro se despertó a la 1 de la madrugada con la certeza de que había escuchado algo. No un sonido violento ni alarmante, solo el sonido de pasos sobre tierra seca, pasos lentos,
Calculados, se asomó por la rendija de la puerta del establo. La luna era lo suficientemente brillante aquella noche para que Isidro viera la silueta de Ezequiel cruzando el patio en dirección al campo norte. No llevaba lámpara, no llevaba herramienta, solo caminaba hacia la oscuridad. Isidro lo mencionó al día siguiente a uno de los peones más viejos, un hombre llamado Refugio Cisneros, que llevaba 30 años en la hacienda y que tenía la costumbre de responder a las noticias perturbadoras con un silencio muy largo antes de decir nada. Escuchó a Isidro. Se quedó callado un buen rato. Luego dijo: ¿Hasta dónde fue? No sé, lo perdí de vista en el campo. Refugio asintió muy despacio. ¿Y a qué hora volvió? No lo vi volver. Me quedé dormido esperando. Otro silencio. No le digas nada al patrón, dijo Refugio finalmente. Todavía no, pero Refugio sí lo vigiló. Noches después, en vela, vio lo mismo que Isidro. Ezequiel saliendo solo, en silencio, hacia los campos oscuros, sin linterna, sin propósito aparente, y una noche, después de seguirlo a distancia durante 20 minutos, Refugio vio algo que no supo cómo explicar. Ezequiel se había detenido en el centro del campo norte, exactamente en el punto donde la tierra era más árida, donde la vegetación dejaba de crecer sin ninguna razón aparente. Un círculo de tierra pelada que los peones llamaban el ombligo, aunque nadie recordaba por qué. Estaba parado ahí, inmóvil, de espaldas a la hacienda mirando las montañas, sin moverse, sin hacer nada. Refugio esperó 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Ezequiel no se movió. Refugio se fue a dormir con el frío metiéndosele en los huesos y, algo peor, metiéndosele en el pecho. A la mañana siguiente, cuando los peones llegaron al campo norte a trabajar, encontraron que en el centro del ombligo había algo que no había estado antes. Una piedra plana, del tamaño de una mano, colocada verticalmente en la tierra. Nadie la tocó, nadie habló de ella. Al día siguiente, había desaparecido. En noviembre de 1922, 3 semanas después de que Ezequiel Mora se hubiera instalado definitivamente en la hacienda, uno de los perros guardianes fue encontrado muerto en el corral de los caballos. Se llamaba Tambor. Era un perro mestizo grande, de pelo amarillo, robusto y de ladrido grave que había servido como vigilante de la propiedad durante 7 años. Un animal sano, sin enfermedades conocidas, que dormía bien y comía bien. Lo encontró Isidro al alba, cuando fue a darles agua a los caballos. Llamó a Bernabé. Bernabé llamó a don Aurelio. Los 3 se quedaron mirando al animal durante un buen rato sin decir nada. Tambor estaba tumbado de costado. No había sangre en el suelo a su alrededor. No había señales de pelea, no había huellas de ningún animal mayor, pero el cuerpo estaba abierto. Una incisión larga y precisa desde el esternón hasta el abdomen. Limpia, como si alguien hubiera querido ver adentro. Y lo curioso, lo que hizo que Bernabé sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana, era que la incisión no parecía hecha con la navaja irregular de un coyote ni con los dientes de ningún depredador conocido. Era recta, era ordenada, era intencional. «Fue algún coyote de la sierra», dijo don Aurelio en un tono que no admitía discusión. «Entiérrenlo». Bernabé obedeció, pero Bernabé sabía, y Bernabé guardó silencio. Por el momento, esa noche, Capitán no comió. Se quedó tumbado en el corredor de la casa principal, con la cabeza entre las patas, mirando hacia el ala sur donde dormía Ezequiel, sin ladrar, sin moverse, solo mirando. Y en algún momento de la madrugada, don Aurelio fue despertado por el sonido de Capitán ladrando a la ventana de su recámara.
una ventana que daba al fondo de la propiedad, hacia los campos oscuros. El hacendado se levantó, se asomó. No había nada visible, pero el olor. Había un olor en el aire que no sabía identificar. Dulce y pesado al mismo tiempo, como flores pudriéndose en agua estancada, pero con un fondo metálico que hacía pensar en sangre vieja. Don Aurelio cerró la ventana. Tardó mucho tiempo en volver a dormirse, y cuando por fin lo hizo, soñó con el pozo seco donde había encontrado a Capitán años atrás. Soñó que se asomaba al borde y que desde el fondo, en lugar del quejido de un cachorro, subía una voz humana, diciéndole su nombre. Bernabé Fuentes no era un hombre de grandes palabras ni de grandes gestos. Era el tipo de hombre que hacía las cosas una sola vez y las hacía bien, que no repetía los errores, que aprendía de los demás sin pedirles lecciones. Llevaba 15 años como capataz de la Boca del Lobo, y en ese tiempo había visto cosas suficientes para calibrar perfectamente cuando algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Empezó a observar a Ezequiel con la metodología discreta de alguien que sabe que si el observado se da cuenta, las cosas pueden complicarse. Anotaba en su cabeza, porque no sabía escribir bien, los horarios de Ezequiel, sus movimientos, sus ausencias, las pequeñas incongruencias, como el hecho de que Ezequiel, supuesto carpintero de una hacienda de Zacatecas, nunca mencionaba los nombres de los compañeros con quienes había trabajado. Como el hecho de que cuando se le preguntaba por la hacienda del tal don Próspero Alcántara, cambiaba el tema con una habilidad tan suave que uno casi no se daba cuenta. Como el hecho de que las manos de Ezequiel, a pesar de su supuesta carrera como carpintero, no tenían las marcas ni los callos correspondientes. Tenían otros callos, en lugares diferentes. Bernabé no sabía decir qué tipo de trabajo producía callos en esos puntos específicos de las palmas, pero lo inquietaba. La oportunidad llegó una tarde de principios de diciembre, cuando Ezequiel fue a la ciudad más cercana a comprar materiales. Don Aurelio estaba recorriendo el campo sur con 2 peones. La hacienda quedó prácticamente vacía. Bernabé entró al cuarto de Ezequiel. Era un cuarto casi vacío, una cama, una silla, un gancho en la pared con ropa doblada. Nada en las paredes, nada sobre la mesa. La austeridad de alguien que ha aprendido a no acumular cosas que tenga que cargar cuando necesite moverse rápido. Debajo de la cama, una maleta de cuero marrón, vieja, con la cerradura forzada hace tiempo y reemplazada por una correa de cuero anudada. Bernabé la sacó, la desató. Ropa, una navaja de afeitar, un rosario roto cuyas cuentas alguien había vuelto a ensartar con hilo de cáñamo, un mapa dibujado a mano que Bernabé no supo interpretar, y un cuaderno de pasta de cuero, con las esquinas desgastadas y las hojas onduladas por la humedad de muchos años. Bernabé lo abrió con cuidado, como si pudiera romperse o como si pudiera morder. Adentro, nombres, columna tras columna de nombres, escritos con la letra pequeña y precisa de quien ha aprendido a escribir sin que nadie se lo enseñara, con líneas perfectamente rectas, a pesar de que las hojas no tenían renglones. Al lado de cada nombre, una fecha, y al lado de muchas de esas fechas, una sola palabra escrita en tinta más oscura, como si se hubiera usado más presión al escribirla. Terminado. Bernabé contó. No pudo contarlos todos porque la letra era pequeña y sus ojos no eran buenos, pero contó suficientes. Más de 30 nombres con esa palabra al lado. En la última página con contenido el nombre más reciente, con fecha de septiembre de 1922. Don Próspero Alcántara, Zacatecas. Terminado.
Bernabé puso el cuaderno exactamente donde lo había encontrado. Volvió a anudar la correa con el mismo nudo. Empujó la maleta debajo de la cama hasta la misma posición. Salió del cuarto, cerró la puerta y fue directo a encontrar a don Aurelio. Don Aurelio escuchó a Bernabé sin interrumpirlo. Estaba apoyado en la barda del corral cuando el capataz llegó y no se movió mientras escuchaba. Solo miraba el horizonte con esos ojos negros que no decían nada. Cuando Bernabé terminó, hubo un silencio largo. Entraste al cuarto de un hombre mientras no estaba. Bernabé abrió la boca, la cerró, asintió. Bernabé, llevas 15 años aquí y eso te honra, pero lo que me estás diciendo es que espiaste a un hombre que trabaja bien, que se porta bien y que lleva meses ganándose honestamente su lugar aquí. Y que basado en eso, en un cuaderno con nombres que bien pueden ser clientes, conocidos, compradores de madera, lo que tú quieras, me estás pidiendo que lo eche. Patrón, los nombres tenían fechas y los tenderos tienen listas de clientes con fechas. Tenían la palabra terminado al lado. Los carpinteros terminan trabajos. Bernabé lo miró. Quiso decir más cosas. Quiso hablar de los callos en las manos, de las caminatas de noche, del perro muerto, del olor, de la manera en que Capitán se comportaba cerca de Ezequiel. Pero vio algo en los ojos de don Aurelio que lo detuvo. No era terquedad, no exactamente. Era algo más parecido al miedo, no a Ezequiel, al miedo a quedarse solo otra vez. Y Bernabé, que era hombre rudo pero no cruel, entendió que no podía ganar este argumento. No todavía. 3 días después, don Aurelio lo llamó al despacho. Bernabé, ¿voy a tener que dejarte ir? El capataz no respondió de inmediato. Solo miró al hacendado por un momento largo. ¿Fue él quien se lo pidió? Don Aurelio no respondió, lo cual era una respuesta. Bernabé recogió sus cosas esa tarde. Cuando cruzó la puerta de la hacienda por última vez, se dio vuelta. Capitán estaba sentado en el umbral, mirándolo partir, sin ladrar, sin moverse, con esos ojos de ámbar que parecían entender exactamente lo que estaba pasando. Bernabé levantó la mano en un saludo. Para el perro, el único habitante de la boca del lobo que sabía la verdad y no podía decirla. A 30 kilómetros de la boca del lobo estaba San Dimas del Norte, un pueblo de no más de 800 almas, con una plaza principal de tierra apisonada, una iglesia cuya torre había perdido la campana en alguna refriega revolucionaria y nunca la había recuperado, una presidencia municipal que abría 3 días a la semana y una tienda de abarrotes que funcionaba también como cantina, como correo y como centro de operaciones del chisme local. El dueño de esa tienda era un hombre llamado Dolores Peregrino, nombre que cargaba con resignación después de décadas de bromas que ya no le hacían ninguna gracia. Dolores tenía 72 años, orejas de elefante y una memoria que la vejez no había logrado desgastar ni un ápice. Recordaba cada nombre, cada fecha, cada transacción, cada rumor que había pasado por su mostrador en medio siglo de negocios. Bernabé llegó a su tienda 4 días después de ser despedido de la hacienda. Se sentó en el banco de madera que había frente al mostrador, pidió un mezcal y le describió a Ezequiel Mora. Alto, muy delgado, dedos extraordinariamente largos. Hablaba sin acento regional definible. Llegó de Zacatecas, dijo ser carpintero. Dolores Peregrino no dijo nada por un momento. Luego fue a la trastienda. Tardó 10 minutos. Volvió con una caja de cartón llena de cartas y papeles. Puso sobre el mostrador una carta específica, doblada en 4, con el sello de una hacienda de Chihuahua.
Era de un comerciante de ganado que le había escrito 8 meses atrás, preguntándole si había escuchado hablar de un hombre que viajaba de hacienda en hacienda ofreciendo servicios de carpintería, un hombre alto, delgado, con dedos largos. En la hacienda de Chihuahua, donde ese hombre había trabajado, el dueño había muerto de manera violenta y nunca explicada 2 meses después de su llegada. En Sonora había una historia similar. En Sinaloa, otra. Nombres diferentes, apariencia igual. ¿Cuándo llegó a la hacienda de don Aurelio?, preguntó Dolores. En octubre, respondió Bernabé. Dolores contó con los dedos sobre el mostrador. 2 meses, dijo. Bernabé lo miró. ¿Qué pasa a los 2 meses? Dolores dobló la carta con cuidado. Hasta ahora, siempre lo mismo. Bernabé y Dolores pasaron esa noche en la trastienda, revisando correspondencia, comparando historias, trazando una imagen que ninguno de los dos quería terminar de dibujar. El patrón era consistente y aterrador en su consistencia. El hombre que se hacía llamar Ezequiel Mora llegaba siempre durante una tormenta o un mal tiempo. Siempre ofrecía servicios de trabajo manual. Siempre era habilidoso, lo cual garantizaba que lo retuvieran. Siempre era discreto, tranquilo, útil. Y siempre, invariablemente, encontraba al habitante más solitario de la propiedad, al que tenía menos personas que fueran a notar su ausencia rápidamente, al que llevaba más tiempo sin que nadie realmente lo escuchara, al que, en su soledad, estaba más dispuesto a confundir la compañía con la amistad y la amistad con la confianza. Nunca actuaba rápido. Ese era el rasgo más perturbador. En todas las historias que Dolores había recopilado, el hombre esperaba semanas, meses, como un veneno de acción lenta, como una araña que teje la tela completa antes de moverse. Y cuando por fin actuaba, nadie lo esperaba, porque para entonces todos los que podrían haber advertido al dueño ya habían sido alejados, desacreditados, o simplemente ya no estaban, igual que Bernabé. Hay que avisarle a don Aurelio, dijo Bernabé. ¿Crees que va a escuchar ahora? Bernabé pensó en los ojos del hacendado cuando le dijo que tenía que irse. Pensó en esa soledad que cargaba desde la muerte de Consuelo. Pensó en lo cuidadosamente que Ezequiel había cultivado esa dependencia. No iba a escuchar. Entonces hay que ir a la delegación. Dolores lo miró con algo que no era exactamente compasión, pero se le parecía. El delegado de San Dimas tiene miedo de su propia sombra desde que le quemaron la presidencia en el 18. No va a moverse sin pruebas. Pues iremos a buscar pruebas. Dolores asintió despacio. Entonces nos queda poco tiempo. Era el 17 de diciembre de 1922. Una tormenta había bajado de la sierra con la furia de algo vivo y furioso. Relámpagos que iluminaban las montañas como fotografías de un segundo. Truenos que sacudían las vasijas en los estantes. Lluvia que no caía sino que golpeaba, horizontal, impulsada por un viento que aullaba entre los eucaliptos de la entrada, como si la tierra misma estuviera protestando. Don Aurelio cenó solo. Ezequiel había dicho que no tenía hambre, que estaba cansado, que iba a retirarse temprano. Don Aurelio no lo cuestionó. Sirvió su caldo en silencio, con Capitán a sus pies bajo la mesa, y escuchó la tormenta. Eran las 9 cuando fue a su cuarto. Eran las 9:30 cuando se quedó dormido. Capitán no durmió. El labrador se quedó despierto en el cuarto oscuro, tumbado al pie de la cama, con los oídos erguidos y los ojos abiertos hacia la puerta, escuchando por encima del ruido de la tormenta, con esa capacidad que tienen los perros para filtrar el mundo y encontrar el sonido exacto que no debería estar ahí. A las 11:45 escuchó lo que estaba esperando. Pasos.
lentos, deliberados. El crujido específico del tercer tablón del corredor, el que siempre crujía de noche cuando la madera se contraía con el frío. Capitán se puso de pie. No ladró. Fue hasta la puerta del cuarto y se colocó frente a ella, de cara hacia afuera, con todo su cuerpo bloqueando el paso. Los pasos se detuvieron del otro lado. 1 segundo, 2 segundos, 5. Luego, muy despacio, continuaron, alejándose. De regreso al ala sur. Capitán permaneció frente a la puerta el resto de la noche, inmóvil, guardando. A las 3 de la madrugada, el labrador escuchó el sonido del cuarto de Ezequiel, un sonido bajo, rítmico, como una letanía, como alguien recitando algo en voz muy baja, sin pausa, sin entonación. No era una oración, no tenía la forma de una oración, era otra cosa. Cuando el sol salió entre las nubes de la tormenta que se retiraba hacia el sur, Capitán abandonó su puesto frente a la puerta del patrón y fue hasta el cuarto de Ezequiel. La puerta estaba abierta, el cuarto vacío, la cama perfectamente tendida, la maleta de cuero oída y sobre la mesa abierto en la última página el cuaderno, con un nombre nuevo, con una fecha, la noche anterior, y debajo del nombre la palabra de siempre, terminado. Los peones llegaron al granero a las 6 de la mañana, como todos los días. Isidro fue el primero en entrar, salió corriendo, no gritó. Los hombres de campo raramente gritan con las cosas que los horrorizan. Solo salen corriendo, con los ojos muy abiertos y la cara de un color que no es el color normal de ningún hombre. Refugio fue el segundo en entrar. Se quedó un momento. Salió. Nadie más entró. Mandaron un jinete a San Dimas del Norte. Mientras esperaban, Capitán entró al granero y no salió. Cuando el delegado llegó 3 horas después, encontró a don Aurelio Vargas Montiel tumbado en el centro del granero, sobre la paja limpia, vestido con su pijama de franela, como si hubiera caminado dormido desde su cama hasta ahí y se hubiera tendido a descansar. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo, el pecho abierto con precisión quirúrgica, el corazón ausente. No había sangre en el suelo más allá del radio inmediato del cuerpo, ninguna señal de lucha, ninguna marca de forcejeo en las manos ni en los brazos. El hacendado nunca se había despertado, o si lo había hecho, había sido demasiado tarde para resistir, y junto al cuerpo, tumbado de costado con el hocico sobre el pecho abierto del hombre muerto, completamente inmóvil. ¡Capitán! El delegado intentó acercarse. Capitán se incorporó. No gruñó, no enseñó los dientes. Solo se puso de pie entre el delegado y don Aurelio, con esos ojos de ámbar fijos en el funcionario, y no se movió. El delegado retrocedió. Refugio Cisneros caminó hasta Capitán. Se agachó frente al perro. Le habló en voz muy baja, con palabras que nadie más pudo escuchar. Capitán lo miró. Luego se apartó un paso. Solo un paso, pero suficiente. El delegado de San Dimas del Norte abrió un expediente, interrogó a los peones, buscó a Ezequiel Mora, mandó cartas a Zacatecas, a Chihuahua, a Durango capital. Bernabé llegó al día siguiente del asesinato con todo lo que sabía, los nombres en otras haciendas, las fechas, el patrón. Lo puso sobre la mesa del delegado. El delegado escuchó, tomó notas, y a los 15 días las investigaciones se detuvieron, sin explicación oficial, solo una nota en el margen de la última página del expediente. Caso cerrado por razones no documentadas, sin firma, sin fecha. La hacienda fue vendida al año siguiente. La compraron en 1924 una familia de Guadalajara. La abandonaron en menos de 12 meses.
Dijeron que cada noche, sin excepción, veían desde las ventanas de la casa principal la silueta de un perro negro sentado frente al granero, mirando, solo mirando, que cuando salían a ver no había nada, que cuando volvían adentro y se asomaban por la ventana, el perro estaba ahí otra vez, inmóvil, esperando algo. Décadas después, en los años 50, un estudiante de historia de la Universidad de Durango encontró en el fondo de una caja de archivo que nadie había abierto en 30 años un cuaderno de pasta de cuero. Las esquinas estaban desgastadas, las hojas onduladas por la humedad de muchos años. La pasta tenía marcas que el estudiante, después de un momento de confusión, identificó como marcas de dientes. Marcas de dientes de perro. Abrió el cuaderno. Nombres. Columnas de nombres con fechas y la misma palabra repetida. La última página era diferente de todas las demás. No había nombre, no había fecha. Solo una frase escrita con letra diferente. Más pequeña, más temblorosa, más apurada. Como de alguien que escribía con miedo en la oscuridad: «Él sabe dónde duermes». El estudiante cerró el cuaderno y entonces escuchó, viniendo de algún lugar del corredor del archivo en el edificio vacío a las 8 de la noche, el sonido de uñas arañando el piso de madera. Despacio, acercándose, don Aurelio Vargas Montiel fue enterrado en el cementerio municipal de San Dimas del Norte el 20 de enero de 1923. Asistieron Refugio Cisneros, Isidro Telles, Dolores Peregrino y Bernabé Fuentes, que se quitó el sombrero y no volvió a ponérselo en todo el tiempo que duró el entierro. La lápida decía: don Aurelio Vargas Montiel, 1869-1923. Amó bien, fue bien amado. No hubo lápida para Capitán, porque Capitán desapareció la misma mañana en que encontraron el cuerpo. Sus huellas en el polvo del granero llevaban hasta la puerta y luego continuaban hacia el norte, hacia las montañas. 3 semanas después, un arriero que cruzaba la sierra de Durango hacia Chihuahua dijo haber visto a un perro negro enorme corriendo solo por el camino de tierra, sin dueño, sin collar, corriendo sin parar. Un mes después, un posadero de un pueblo a 200 kilómetros contó que la noche antes de encontrar a un huésped muerto en su cuarto, con el pecho abierto, sin corazón, había escuchado a un perro ladrar afuera durante horas, insistente, urgente, y que cuando abrió la puerta en la mañana, sentado en el polvo frente a la posada, con algo entre los dientes, un labrador negro, que soltó lo que traía y corrió hacia el matorral. El posadero no supo decir qué era exactamente lo que el perro había dejado en el suelo. Dijo que parecía un cuaderno de pasta de cuero con marcas de dientes en la tapa. Ezequiel Mora nunca fue encontrado, o al menos eso dicen los archivos. Dicen los viejos de Durango que en las noches de tormenta, cuando la lluvia cae fuera de temporada y el viento viene cargado de ese olor extraño, dulce y metálico al mismo tiempo, se puede escuchar un ladrido en la lejanía, no desesperado, no agresivo, solo presente, como si alguien todavía estuviera haciendo la guardia. Para los que se van, siempre hay alguien que espera. Si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué este canal existe. Historias que la historia oficial no quiso contar, misterios que alguien decidió enterrar, nombres que merecían ser recordados. Suscríbete, activa la campana, compártelo con alguien que necesite dormir menos esta noche y comenta aquí abajo una sola palabra: Capitán. Quiero saber quién llegó hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Si tienes el valor,